La novela poética Hiperión de Friedrich Hölderlin, poeta alemán que vivió entre 1770 y 1843. El personaje de la novela de esta novela poética, que es el alter ego del poeta, dice: hacer uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. A menudo alcanzo esa cumbre, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. Medito y me encuentro como estaba antes, solo, con todos los dolores propios de la condición mortal. Y el asilo de mi corazón, el mundo enteramente uno, desaparece. La naturaleza se cruza de brazos y yo me encuentro ante ella como ante un extraño y no la comprendo. Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas, pues es en ella donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo, he sido expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía. Oh sí, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Y para hablar de ese momento en que el hombre fue o ha sido uno con el todo, con la naturaleza, con el ser, ese momento que se pierde y se gana, ese momento casi de paraíso, para hablar también de la reflexión, que a veces nos puede alejar de ese paraíso o tal vez acercarnos a ella, para hablar del hombre que es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona, está conmigo Jorge Eduardo Rivera, traductor de Ser y Tiempo de Heidegger. Iba a decir profesor de filosofía, pero quiero decir filósofo, con plena libertad. Un hombre, un maestro, que ha formado generaciones de filósofos en Chile, que ha trabajado codo a codo en distintas investigaciones con Zubiri, otro gran filósofo español, gracias al cual podemos leer por fin bien, parece ser, Ser y Tiempo en español, y que ha transmitido con pasión y con asombro el filosofar. Gracias por estar conmigo en esta conversación. Gracias a ti, Cristian. Jorge, ¿qué te viene? Te voy a tutear porque ya hemos conversado antes. ¿Qué te viene con esta reflexión de un poeta que dice que el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona, siendo que tú has dedicado tu vida justamente a la tarea de la reflexión y del pensar? Yo estoy de acuerdo con Hölderlin y con el personaje que ahí habla, ¿no? En la novela de Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña. Es que la filosofía, si no sueña, yo creo que no es filosofía. Y la reflexión no es sino un estar muy presente en el sueño. Es volver sobre el sueño, no porque se alejó uno de él, sino porque se está en él y se penetra cada vez más en él. En el fondo, yo diría que no son dos cosas diferentes, el soñar y el reflexionar. Pero creo que no se trata de reflexionar. La reflexión sería un acto posterior sobre el sueño. Aquí se trata que estamos presentes en el sueño y todo lo que está soñado nos está siendo presente y atendemos a eso que está soñado. La filosofía no es sino una prestación de atención a lo que está dado en esos sueños que son las inspiraciones, en el fondo, que vienen de lejos de nosotros, que vienen de las cosas en primer lugar, y que muchas veces vienen de más lejos que las cosas. ¿Qué sueños has tenido tú a partir de los que hayan sido una invitación a pensar ciertas cosas? Bueno, el sueño más hondo que tengo siempre es Dios. No tengo otro sueño que guíe mi vida sino Él. Estoy absolutamente cautivado por este foco de luz que ilumina mi vida. No es un foco de luz que está lejos sobre el cual pienso, no. Porque si fuera así, sería pura reflexión. Y creo que eso no sirve para nada. La pura reflexión no sirve para nada. Pero cuando la reflexión cae sobre algo que vivimos, como una experiencia radical, por ejemplo, de amparo, de protección, de amor, incondicional, que no depende que yo sea bueno, no depende de nada, depende simplemente de que Él es pura bondad y pura generosidad, pura energía, diría Aristóteles. Él se da. Entonces,
ese sueño, sobre ese sueño se puede reflexionar. Y se puede, yo diría más que reflexionar, se puede, en Alemania hay una palabra fantástica, besinnen, sich besinnen. Sich besinnen es entrar en el Sinn. Y el Sinn es lo interior, no es volver sobre el interior, es seguir en lo interior atentamente, siguiéndole todos los recovecos a ese interior. Es el sueño. Bueno, y toda la filosofía para mí no es sino eso, estar en las cosas, sintiendo las cosas, experimentando la belleza de las cosas, lo extraño de las cosas, la extrañeza de las cosas, siendo atraídos por ese misterio de que hay cosas y no las hay. Entonces, en esa experiencia radical de asombro, de atracción, de belleza, de grandeza, de solidez, de dulzura, diría yo, el filósofo se mueve como Pedro por su casa, recorriendo todos los rincones de ese palacio que se le ha abierto. Y eso lo expresa en forma ya no poética. Lo poético está en lo otro. Ahora lo expresa en forma filosófica, o sea, con conceptos claros. ¿Qué es lo que busca el filósofo adentro de ese sueño? Saber qué pasa con las cosas. O saber qué pasa con lo soñado en el caso de Dios, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese Dios? Es muy difícil encontrar algo filosófico en ese terreno, porque Dios es un tremendo misterio. Pero el hombre puede preguntarse qué es ese misterio y por qué hay misterio. ¿Y qué pasa cuando surge la posibilidad de un misterio? Porque la posibilidad de un misterio no es nada, no es una nada, es algo tremendamente grande. Frente a ese misterio yo me puedo jugar por él o puedo hacerme el leso, y olvidarlo, no me interesa. Y las dos cosas son perfectamente factibles por el hombre. Lo que pasa es que yo siento que la posibilidad de jugarme por él, por jugarme por lo más grande que existe, es lo más grande que puedo hacer. No hay nada más grande. Y yo me juego por lo más grande porque eso es lo que más me atrae. Es casi una cosa de belleza. Ahora, usted habla en un artículo que aparece en este libro de Asombros y Nostalgias. Hay un artículo notable que es la vida, el riesgo de la vida. Y hace una invitación a enfrentar el peligro o el riesgo. Y dice que nuestro mundo técnico ha sido un mundo que justamente ha reducido el ámbito del riesgo. ¿Qué es lo más riesgoso de todo desde el punto de vista del pensar? El pensar es puro riesgo. Porque en el pensar estamos tocando todo el tiempo el misterio, estamos tocando lo que no nos es habitualmente conocido. Entonces surge como casi como una inspiración poética, ¿no? Un contacto con las cosas. Y en ese contacto con las cosas nosotros nos aventuramos a recorrer lo que es absolutamente desconocido. Y eso muchas veces se hace con errores. Me lanzo por un camino y me doy cuenta después que ese camino no llevaba a ninguna parte. Me lanzo por otro y veo que se abren nuevas perspectivas y por ahí empiezo a caminar. Y de repente empieza la cosa, voy a usar esta palabra, la realidad si quieren, empieza a hacerse evidente, empieza a mostrar. Entonces, decir eso es decirlo en palabras. Y eso es todo el problema del pensar, y decirlo en palabras justas, lo más precisas posible, las más exactas, las que respondan más exactamente a la experiencia que he tenido. Y eso depende de los idiomas. ¿La filosofía se juega más en el lenguaje que en otra dimensión? ¿Es ahí el campo de la aventura? En el campo de la experiencia y en el campo del lenguaje. Es y en el campo, añadiría yo, casi tercero, de la relación entre experiencia y lenguaje. Y eso, como alcancé a decir inmediatamente antes, depende de las lenguas. Hay lenguas que no tienen palabras para expresar ciertas cosas. Por ejemplo, hay lenguas que no tienen la palabra ser. ¿Qué lengua no tiene la palabra ser? Hay lenguas, por ejemplo, el hebreo, el arameo tampoco. Jesucristo no dijo en la última cena, esto es mi cuerpo, porque no existe la palabra ser. Dijo, esto es mi cuerpo. Punto. Y es la forma más fuerte que hay de decir la identidad entre los. Los filósofos pero no es, a ver, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del mensaje mismo de Cristo, que por lo demás yo lo siento como un mensaje más poético, es filosófico, pero un mensaje principalmente poético, ¿estamos de acuerdo con eso? Absolutamente. Si a poético le damos un sentido más profundo que simplemente decir cosas bonitas, ¿no? Correcto. Poético es tocar.
tocar el misterio, tocar el nervio de las cosas. Y ser tocado también por ella. Yo creo que ahí está toda la poesía. Quizás, volviendo a eso, quizás la ausencia de ser puede ser positiva a lo mejor en un idioma. Hace que... Sí, exactamente. Justamente la ausencia de la palabra ser hace que sea imposible concebir un concepto que sea el concepto de ser que abarca todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, si no tienen un concepto de ser que abarca todo, esos pueblos que hablan esos idiomas, cómo no son esquizofrénicos? Porque si no hay una unidad de todo, estaríamos en muchos mundos al mismo tiempo, y mundos que no tienen nada que ver unos con otros. Y entonces, la respuesta a eso la da genialmente Zubiri. Lo que reúne no es un concepto, lo que reúne es una experiencia radical de algo que puede no tener nombre, porque es previo a todo lenguaje, y es la experiencia de lo que él llama la realidad. Las cosas se dan como siendo ellas por su cuenta. Y eso es lo que experimenta también el que habla arameo. No tiene palabra para ello, pero lo experimenta. Y eso le da unidad a su mundo. Ahí usted nombró a Zubiri. ¿Usted conoció a este filósofo español que es poco conocido en estas latitudes? Mucho. Se tiende a creer que no hay filosofía en español. Antes de hablar de Zubiri, quizás sería bueno contestar. Existe la idea de que se da más la filosofía, obviamente en griego, en alemán, en francés, pero en español ha sido escasa la filosofía, esplendente y grande. ¿Es por la característica del idioma o es simplemente porque no ha habido una historia propia de la filosofía en lengua española? ¿Qué pasa? Yo creo que por lo segundo. Porque el idioma español, a mi juicio, es un idioma de una riqueza filosófica extraordinaria. Decía Julián Marías que los alemanes darían felices una de sus provincias por el verbo estar. No existe el verbo estar en alemán, ni en francés. Entonces, es un verbo que tiene un peso en castellano tremendo y que justamente expresa la realidad, a diferencia del ser. Cuando yo digo yo estoy enfermo, expreso la fuerza del estar enfermo, no que soy enfermo y ahora estoy regio. Porque uno puede ser enfermo, ¿no es cierto?, pero estar muy bien en un momento determinado. El estar indica lo actual, el acto, la realidad en su sentido más pleno. A veces se piensa que no, que el verbo estar indica algo pasajero. Estoy contento ahora, después voy a estar a lo mejor descontento. Eso pasa porque nuestra realidad es cambiante. Pero lo que expresa propiamente es la realidad. Y cuando alguien está muerto, está bien muerto. No está muerto por ahora y después va a estar bien vivo. No, está muerto. Y cuando hay otras palabras que expresan con el estar también algo definitivo. Estamos muertos, estamos... no recuerdo en este momento otro ejemplo, pero hay. Lo estaba buscando, pero... ¿Y por qué entonces no se ha dado un filosofar? ¿Es un problema cultural que viene de nuestra raíz hispánica? ¿De dónde viene esta falta de filosofía? Si el idioma se da tan naturalmente para un pensar. Hubo gran filosofía en España, ¿no? La hubo en tiempo, por de pronto, de Suárez, en el siglo XVI, XVII, pero en latín. Ahora, el problema es que cuando se empezó a filosofar en castellano hubo una decadencia de España. Entonces los filósofos que hablaron en castellano son contados con los dedos. Hay algunos, Amor Rival, y hay Ortega, que es de los más grandes dentro de esos que empezaron a filosofar, Eugenio Dors, hay filósofos, pero son de categoría media, no son los más sublimes. Zubiri sí es de los más sublimes. A ver, usted coloca Zubiri al lado de Heidegger. A alguien le puede parecer exagerada esa afirmación. Porque un gran filósofo, ponemos de acuerdo, es el que abre un mundo nuevo, ¿no es cierto? Sí. Uno más o menos está claro, y lo vamos más adelante, que Heidegger hable un mundo nuevo, irrumpe en la filosofía, inaugura, o sea, revoluciona una manera de entender el ser, así como Nietzsche, ¿Y todo en qué sentido Zubiri? A ver, hábleme del primero, cómo lo conoció, quién era él. Acérquenos un poco al filósofo, al hombre, y luego veamos por qué la grandeza de este filósofo. Mire, Zubiri nació en San Sebastián, o sea, vasco, nació en 1898. O sea, era 9 años menor que Heidegger. Pero yo creo que pertenece a la generación de Heidegger. Él estudió la filosofía escolástica primero porque estudió para el sacerdocio, fue sacerdote,
fue reducido al estado laico o fue, yo creo, declarado nulo sacerdocio, porque hubo ahí un proceso en una época en que no se reducía al estado laico. Entonces lo declaró nulo Pío XII, de quien era muy amigo de Zubiri. Zubiri había estudiado teología también, se doctoró en teología, se doctoró en filosofía, era un experto en todas las ciencias, experto. Cuando Einstein iba a Madrid se alojaba en la casa de Zubiri. Y Schrödinger era íntimo amigo de Zubiri. Zubiri fue discípulo de Schrödinger. Conocía muy bien la física de su época, ¿no? Zubiri murió el año 83. Muy bien. Conocía la matemática, fue discípulo de Rey Pastor, era un excelente matemático, sabía toda la matemática, sabía toda la biología, siguió clase con los más grandes biólogos de Europa. Fue discípulo también en filosofía primero de Bergson. ¿De Henri Bergson? De Henri Bergson. Y él me contaba cómo estaba llena la sala donde hacía las clases de Henri Bergson, pero absolutamente llena. Él estaba montado, porque era joven, sobre unas cosas, sobre la cabeza casi de Henri Bergson. La sala rebosante, por lo menos 1000 alumnos en las clases de él. Bueno, después fue... Filosofía viva era eso. Viva, absolutamente. Henri Bergson era un filósofo absolutamente vivo y lleno de vitalidad y de ingenio y de amor por la sabiduría, ¿no? ¿Y cómo era Zubiri? ¿Usted lo conoció personalmente? ¿Qué edad tenía usted? Más bien, yo lo conocí ya siendo mayor, yo tendría unos, 66, llegué a España, tenía yo 39 años. Y estuve hasta el 68 con él, nos juntábamos todas las semanas, los días martes a las 5 de la tarde, y comenzábamos sobre un libro que acababa de sacar Zubiri. Zubiri, el año 62, publicó un libro sobre la esencia a fines del año, en diciembre. Yo lo estudié el año 63, entero. Me hice un índice absolutamente perfecto sobre la esencia. Después escribí el 64 un artículo sobre este libro, que era un libro que Zubiri sacaba después de 22 años de silencio. Entonces era muy esperado el próximo libro de Zubiri, porque había hecho un libro fabuloso que yo había leído toda mi vida, que se llamaba Naturaleza, Historia, Dios. Y ese libro produjo mucho impacto en España, pero era un libro, colección de ensayos nomás. En cambio aquí sale un libro perfectamente sistemático sobre la realidad. ¿Qué es lo que aporta, o cómo demostrarías tú, Jorge Eduardo, a ver, el carácter de filósofo que inaugura un mundo a Zubiri, para colocarlo al lado de Heidegger? ¿Qué es lo que bueno, Zubiri... primero recoge todo lo que encontramos en Heidegger, todo lo grande y formidable de Heidegger, lo recoge Zubiri. Y algunas cosas que son discutibles o poco claras en Heidegger, las supera plenamente. Ahora, el aporte propio de él, que no tiene nada que ver con Heidegger, porque no está en Heidegger, es el aporte de la distinción que hace entre realidad y ser. Realidad es lo más radical. Realidad es como se nos dan las cosas en un sentir. La inteligencia humana es siempre sentiente, está en los sentidos. Está en los sentidos y además hay lo intelectivo de esos sentidos en el hombre y lo que dan esos sentidos intelectivos en el hombre, que son los 11 sentidos que Zubiri nombra, los externos y los internos, lo que da es realidad. ¿Y qué es realidad? Es lo que es por su cuenta. Zubiri dice de suyo. Una vez me dijo a mí lo que tiene un fuero interno, lo que es previo a todo mostrarse e independiente del mostrarse. Y sin embargo que solo aparece en un mostrarse. Y en un mostrarse se muestra a la inteligencia sentiente. Esta es otra idea genial de Zubiri, la inteligencia sentiente. No hay en el hombre ninguna intelección que no sea sentiente, con los sentidos, con el cuerpo. Eso es muy nietzscheano, ¿eh? Absolutamente. Absolutamente. No hay ninguna, ni siquiera la más alta intelección mística es sin sentido, sin los sentidos. Ahí entre el tacto, entre el gusto. Hay un artículo mío en el 8, en la de Asombros y Nostalgia, que se llama Los sentidos espirituales en la mística medieval. Ahí toda la mística está entendida desde los sentidos, solo que estos sentidos no son puramente corporales, sino a la vez de ser corporales, son espirituales. ¿Y qué consecuencias tiene esto para la filosofía, este descubrimiento Zubiri, por decirlo de alguna manera? Absoluta, porque se acaba toda
yo diría, la mala costumbre de vivir en una inteligencia concipiente, que lo único que hace es concebir conceptos, y se entra en una inteligencia sentiente, que encarnada lo que hace, en el cuerpo. Encarnada, y lo que importa es la experiencia. Tocar las cosas, oler las cosas. ¿Te has fijado que hay personas que son intelectivamente olfactivas? Huelen, huelen. No sé si conoce usted a Ernesto Rodríguez, un gran amigo mío. Sí. Él huele las cosas. O sea, siente el rastro de algo que se escapó. Ajá. El oler es una forma muy distinta que el ver. El ver mira la cosa presente, ve su estructura, su figura, el eidos que llamaba Platón. Pero el ver no toca la cosa. En cambio, cuando yo toco la realidad. Esto es la nueva realidad. ¿Con qué sentido piensa usted? A ver, ¿cuál es su con sentido? Todos, con los 11. Con la vista. Para mí, sobre todo, el oído. Yo soy eminentemente auditivo. Y le voy a recordar un texto del Evangelio que dice, que es muy curioso: mirad bien cómo escucháis. Mirad cómo escucháis. Porque estos sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, hay cosas que solo se conocen gustándolas. A Dios solo se lo conoce gustándolas. El que no gusta de Dios no lo puede entra conocer. por la boca, Dios. Entra por la boca. Si usted quiere la boca, porque la boca y el gusto se amplifican a todo el ser humano. ¿Recuerda usted el verso de Neruda? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Sí. Le gusta. Lo que está experimentando ahí Zubiri, gustativamente, o sea, fruitivamente, gozándolo, es el silencio que hace como ausente a la figura de la niña esta, pero no es ausente. Es como si estuviera ausente pero está presente. Es la pura presencia. Claro. La presencia, diríamos, casi intangible. Está saboreando la presencia. Está saboreando la presencia. La pura presencia. La presencia callada, que es lo más lindo que hay en una mujer, ¿no? Y tan difícil que se produzca. Notable lo de subir, ¿eh? Ahora, esta idea... perdón, déjeme interrumpirlo. Sí, por favor. Hay un texto de Santo Tomás para que usted vea que Santo Tomás no era tan puramente concipiente como a veces se cree, y que está justamente en los comentarios a la Escritura. Yo he leído mucho los comentarios a la Escritura de Santo Tomás. Yo he sido discípulo de Santo Tomás toda mi vida, ¿no? Desde que estuve en el escolasticado de los Sagrados Corazones estudiando la filosofía escolástica. Pero en los libros donde comenta la Escritura a veces se sale de su teoría filosófica y toca filosóficamente regiones misteriosas. Dice en una parte, comentando un salmo que dice, gustad y ved cuán bueno es el Señor. Dice Santo Tomás, nótese, primero se gusta, después se ve. Si usted no gusta, no ve. Lo primero es gustar de Dios. Y gustar la bondad de Dios, la dulzura del Señor, ¿no? Lo amoroso que es el Señor. Quien no gusta eso no puede saber nada, ni le interesa a Dios, y con toda razón. ¿Y el ser heideggeriano, se gusta, se oye, se huele, cómo? El ser se piensa. Para Heidegger es die Sache des Denkens, la cosa del pensar. Es lo que está para ser pensado. Y ese ser de Heidegger no es un ser puramente concebido, no es un puro concepto. Es algo que se experimenta en la propia existencia. Dice Heidegger, lo que experimentamos en la existencia es justamente el Da. Por eso llama a la existencia humana Da-Sein. Da significa el ahí. Y el ahí lo toma... estar ahí en... No es estar ahí, es estar en el ahí. ¿Y cuál es la diferencia? Significa estar ahí es estar localizado en un lugar. El ahí lo toma como la gran abertura, el hombre está en lo abierto. Esa idea de lo abierto es como muy rilkeana, el poeta Rilke, ¿eh? Sí. En la novela elegida habla de lo abierto, Rilke. Exactamente. ¿Qué es lo abierto? Lo abierto es el ser, en el fondo. Estar en lo abierto significa estar habitando en el ser. ¿Y qué significa eso, estar habitando en el ser? Estar en algo que reúne todas las cosas. Y desde ahí se constituye mi ser. Y al reunir todas las cosas, además las abarca y las presenta. Entonces yo, al estar en lo abierto del ser, estoy a la vez en un mundo donde aparecen cosas. Y no hay existencia humana sin cosas. Si no hay un Christian Banker aquí, y unas personas que están escuchando, y unas luces, y una mesa, no hay ser. No hay ser humano, no hay nada.
Si no hubiera cosas, no habría ser humano. Y según Heidegger, ¿hay algo antes del Dasein? ¿Qué significa antes? Eso, bueno. ¿Fundante del Dasein? Sí, fundante. Obvio. El ser es fundante del Dasein. Sin ser no hay Dasein. Por otra parte, el ser no aparece sino en el Dasein. Una cosa muy misteriosa. Hay como una especie de conjunción del ser. Cuando hablo de ser, hablo de aquello que todo lo es. Cada cosa es algo, y la otra es algo, y la otra es algo, y lo que reúne a todos esos algo que son tan distintos es el es, o sea, el ser. Uno podría decir esto obvio, pero justamente usted lo dice ahí en uno de los artículos, que justamente porque es obvio y está tan directo, es tan difícil. Por eso es difícil. Heidegger siempre decía, lo más difícil de entender es lo que nos está más cerca. Lo más simple, lo más obvio. Pero si todo el pensar de Heidegger no es sino una vuelta a algo que estaba totalmente olvidado y que es absolutamente obvio, que estamos en la abertura del ser que reúne todo lo que es. Porque si yo veo una estrella, es una estrella. Y si veo una hormiguita, es. Y si veo una persona humana, es. Y si veo una situación complicada en un momento, eso es. Todo es. Entonces lo que abre a todo es el es. Y yo habito en el es. ¿Habito qué significa? Que yo me constituyo a mí mismo desde el es. La existencia está comprendiendo a ese es, y comprendiendo a ese es, se abre a sí mismo. En el fondo, todos los seres humanos, incluso los que no han leído a Heidegger, que son la mayoría, experimentamos esto permanentemente. O hay, porque Heidegger también habla del peligro del ser o de lo impersonal, ¿no es cierto? Claro. O existe la posibilidad de a lo mejor no ser verdaderamente, o siempre somos. Siempre somos, pero podemos ser en formas diferentes, podemos ser en una forma disminuida, voy a decirlo. Heidegger dice impropia. O podemos ser en una forma plenaria. Normalmente somos en forma disminuida. En la vida cotidiana estamos movidos no por visiones propias, radicales, estamos movidos por lo que todo el mundo dice, por lo que se hace, por las costumbres, por lo que vige en esa sociedad. Por la copucha. Por la copucha, por la gente. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? La gente. Eso que en castellano es tan excelente, la gente, porque la gente son todo y no es nadie, ¿no? ¿Quién es la gente? Uno de los peores lemas que ha habido es el lema de la gente. ¿Cómo era el lema de la concertación? Gana la gente. Gana la gente. Qué desastre. Que gane el verdadero ser humano profundo, que vuelve sobre sí mismo y descubre las cosas y las ve en su radicalidad. Que ganen ellos, que gane la gente una miseria, ¿no? Claro, no lo había pensado. Ahora, a Heidegger se le ha criticado el no ser, el que no haya en su pensamiento una dimensión social o comunitaria, que había, todo su pensamiento llevaría a una especie de individualismo. ¿Qué piensa usted de eso? No, es una ridiculez. Es una de las cosas fundamentales de pensar de Heidegger sobre la existencia humana, que la existencia humana siempre es con otra. No hay existencia humana solitaria. Yo ahora estoy contigo, después estaré con otras personas conversando, saldré a la universidad, iré a ver a mis alumnos, estaré con mis colegas. ¿Y nunca estoy solo? No, y si estoy solo, estoy echando de menos. Hay un mito maravilloso, los mitos no son tonterías, los mitos son una forma de pensar radical. El mito de Adán. Adán está en el paraíso, Dios lo crea a él solo, y se siente solo. No había nadie todavía. ¿Por qué se siente solo? Ahí hay una cosa genial. Quiere decir que en la estructura misma del ser humano está la necesidad de otro. Entonces Dios le pasa a todos los animales y se los pone delante para que les ponga nombre, en el fondo para que los conozca. Bien. Y los ve, les pone nombre y se siente solo. Entonces lo hace dormir, es una anestesia perfecta, le saca una costilla, crea de ahí la mujer y le presenta. Y Adán dice, esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Y se siente correspondido por alguien que es como él. Bueno, si hubiera sido heideggeriano, Adán habría dicho, esto es un Dasein. Por último, un Dasein, ¿no? Estoy volviendo un poco hacia atrás. Me cautivó esta idea de la realidad de subir y me quedé pensando. Es fenomenal.
esta realidad encarnada, esta experiencia. No es puro pensamiento. No es puro pensamiento. Es puro sentido. Hay una idea que usted toca en este artículo, que tú tocas aquí en De Asombros y Nostalgia, que es el nous o naus, no sé cómo se pronuncia exactamente, que viene del fragmento 40 de Heráclito, que quizás tenga que ver con eso. No sé si podríamos conectarlo, de la manera como tenemos la experiencia, cómo pensamos las cosas. Fantástico. El nous es una palabra que antiguamente en Grecia, en la época más antigua, se decía noos. No. Así lo van a encontrar a veces noos. Y otras veces las dos O se juntan en una OU, o Y. ¿Y qué significa? Y suena nous. El nous es algo así como la inteligencia en el sentido más radical. Ujú. La inteligencia que aprehende las cosas, no con conceptos, no con ideas, sino que es algo así, dice Aristóteles, como una mano Ujú. que las agarra Ujú. y las tiene en su poder. Ujú. El nous también lo compara con una luz, ilumina la realidad hasta sus últimos rincones. Y curiosamente, en Homero, que usa la palabra nous, en Homero el nous está absolutamente unido a los sentidos. O sea, ahí encontramos un paralelo con Zubiri 10 siglos antes de Cristo, ¿no? Porque obviamente que lo de Homero viene de más atrás también, posiblemente. En todo caso, Homero vivió en el siglo VIII, antes de Cristo. Un paralelo con Zubiri. Esa cosa intelectiva radical va unida al sentido. Y no hay nunca en los poemas de Homero un nous que sea puramente espiritual. En Aristóteles es puramente espiritual. Es una pura cosa del alma, no tiene nada que ver con el cuerpo. Quizá en un momento la filosofía del pensar occidental se desencarnó de la realidad del sentido y eso la llevó a un mundo intelectivo abstracto. ¿Y nosotros somos el producto de eso? ¿Sabe quién es el culpable de eso? ¿Platón? Sócrates. Sócrates, antes que Platón, ya. Sócrates, desencarnó. Lo que le interesa a Sócrates, ¿qué es tal cosa? O sea, el concepto. Y se pierde, se va alejando. Sócrates todavía estaba muy presente. Busca el concepto porque tiene presente las cosas. Pero se va perdiendo lentamente en Platón, se da un salto, ¿no? Hay dos mundos, el mundo sensible, el mundo inteligible. Ahí se rompe totalmente la unidad del mundo. Y en Aristóteles hay una cierta recuperación, pero no plena. Se mantiene todavía una distancia entre lo puramente espiritual y lo corpóreo. ¿Quién lo recupera no sería Nietzsche? Sí, sin duda, pero no lo recupera propiamente porque no lo piensa. Nietzsche es un sentidor, siente y proclama y grita fabulosamente, ¿no? Pidiendo que se reconozca al cuerpo. Y tiene absolutamente la razón. Y reconocer al cuerpo no es convertirse en materialista, es una tontería eso. El cuerpo está impregnado entero de espíritu. Somos cuerpo y psique, dicen los griegos, ¿no? La psique es la respiración. Es un símbolo para una cosa que no se reduce a cuerpo, porque parece que el cuerpo puede estar muerto también. ¿Qué pasa cuando está vivo, no? Es el cuerpo vivo. ¿Qué pasa ahí? Es el cuerpo vivo que parece que tiene que tener algo, y además de vivo, pensante, inteligente. O sea, el cuerpo piensa. El cuerpo intelige, por supuesto. Yo intelijo esto tomándolo. Yo sé el sabor que tiene el café y eso es una intelección. El poeta Cavafy tiene un poema que se llama Recuerda cuerpo. Hay una memoria del cuerpo y un pensamiento del cuerpo. Sí. Probamos la frase de Heráclito. ¿Cuál es ese fragmento que es tan bonito? El 50. Del nous. Dice, Ukemu, ala tu logo, acusantas. No es ese. El que me está citando ahí es otro. Sí. Es un artículo que se llama el cultivo del nous. El cultivo del nous. La polimatie, dice, no enseña a tener nous. Polimatie. ¿Cómo suena en griego? Eso es bonito, ¿eh? Sí, polimatie no negen u didaskei. Entonces, el mucho saber, polimatie, matemática, la matemática viene de la palabra manzano, que es saber, aprender. Entonces, el mucho saber, polimatie, no enseña o no hace, podríamos decir, tener más nous. Porque el nous no depende del mucho saber, el nous es lo que, al contrario, funda el posible saber, es más radical que todo el saber. Y el que sabe muchas cosas, muchas veces ignora lo más radical, se le escapa lo más radical. ¿No es mejor dejar a ese nous desnudo, inocente, como el nous de los niños, el nous de los locos, el nous de los poetas, y dejarlo ahí y no eso es lo que tocarlo? Eso es lo que hay que hacer. Pero es que nunca es tan inocente, porque va descubriendo las entrañas de las cosas, ¿no? Entonces empieza a aparecer un mundo que es laberíntico y que tiene muchas estructuras misteriosas.
Y la más misteriosa de todas es que siempre topamos en un misterio, los hombres. Tú me citaste antes el artículo La vida como riesgo. Sí. ¿Por qué hay que arriesgar la vida siempre? Porque en todos los terrenos hay un último punto donde no se sabe nada. Ujú. Los físicos podrán decir hubo un Big Bang, ¿no es cierto? Y, en un momento, pero nadie sabe por qué se produjo el Big Bang y qué había antes. Sorpresa. Ahí nomás llega el saber, el misterio. Y nosotros topamos con el misterio de la muerte, por ejemplo. Sabemos que nos vamos a morir, todo el mundo tiene la seguridad de que se va a morir. Incluso ese sacerdote francés que predicaba decía, nous mourrons tous, mes frères, et moi aussi peut-être. ¿No? También yo a lo mejor, no estaba muy seguro. Pero incluso él sabía que se iba a morir. Nos morimos todos. Entonces, pero no sabemos qué pasa con la muerte. ¿Se acaba todo? Eso es lo que experimentamos. Se murió mi mamá y no la vi más. Yo paso por la calle Huérfano, 2190, ahí está la casa colonial, preciosa, frente a la Plaza Brasil. Y adentro no está mi mamá, está la señora de Víctor Jara, que compró esa casa. Y no la veo más. Entonces, aparentemente se acaban las cosas. Pero se acaban. Lo sé. Y si hubiera otra cosa. Misterio. ¿Y qué significa arriesgarlo entonces ante ese misterio? Misterio, como es un misterio, yo tengo que vivir en función o de que a lo mejor hay algo, o a lo mejor se acaba todo. Tengo que elegir. ¿Y cómo se elige? Se elige sin pensar siquiera. Muchas veces se elige en forma tan espontánea que ni nos damos cuenta. Y voy a poner el ejemplo del otro misterio radical, que es el misterio de Dios. ¿Hay o no hay Dios? No sabemos. Es una apuesta. Pero la fe... Es una apuesta, por supuesto. El que dice, no sé si hay Dios. Entonces, como no sé, vivo como si no hubiera. Ah, pero señor, si usted no sabe, no puede vivir como si no hubiera. Porque a lo mejor hay. Y si hay, es lo más importante que hay. Está haciendo una vida estúpida. Porque lo más importante se le escapa. ¿Y qué pasa si no hubiera en la apuesta del hay? Si no hubiera, como no hay, no pierdo nada. Vivir lo más grande no había, no perdí nada. Pero si había, me pierdo lo más grande que hay. Me arriesgo a perderlo, porque yo no sé si lo pierde. Yo no soy juez de los hombres. En el caso que no hubiera, ¿no es hacer el ridículo? ¿Va a ser ser como un personaje de una escena tragicómica? Apostar por Dios, darlo todo, hablar de Dios y no hay nada. Como dice el poema Nerval, un poema terrible, el Cristo en los Olivos, dice que llega a Cristo al final, está en la cruz y descubre que no hay nada. Pero es tan honesto que devuelve a decirle a sus discípulos, no hay nada. Pero los discípulos están durmiendo. No lo escuchan, como siempre. Claro. Supongamos que ya está, alguien creyera en Dios y que no hubiera Dios. La pregunta es, ¿esta vida la vida mejor o la vida peor? Bueno, yo te digo mi experiencia, no puedo hablar de otro. Soy absolutamente feliz. Vivo en una luz que ilumina mi existencia. Y esa luz viene de Dios. Tengo 76 años. Desde los 3 años vivo con Dios. Explícitamente. Porque le pregunté a mi mamá a los 3 años, ¿quién es Dios? Y me dijo, lo más grande que se puede pensar. Mi mamá no había leído nunca a los filósofos. Lo más grande que se puede pensar. Y además me dijo, te ama infinitamente. Y está dentro de ti. Y yo dije, yo quiero eso. No lo dije con esas palabras porque era un niño, pero yo me acuerdo que tomé una decisión. Eso me interesa. Definitivamente. Tengo 76 años, se han pasado 73 años. Y mi vida ha sido perfecta, maravillosa. No digo que no haya sufrido, oigan. Todo el mundo sufre. Y en muchas ocasiones. Pero siempre he sufrido con sentido y mi vida es una vida absolutamente luminosa. Entonces, perdí algo, hice el ridículo o hicieron el ridículo los que no creyeron en nada y después resultó que había. Yo no pretendo, Cristian, no pretendo que con esto voy a convencer a nadie. No, usted no está predicando, está dando testimonio. Me lo digo a mí mismo como filósofo, y digo, lo que yo hago como cristiano no es una tontería, es algo muy razonable, nada más. Pero yo no creo por eso, creo porque la gracia de Dios me hizo creer, es un don de Dios. Y en este pensar de Dios, acerca de Dios, sobre Dios se puede decir, porque si es el tema más importante, es un tema que hay que pensarlo. ¿Qué ha avanzado en estos 75 años del pensar que tenía al comienzo a la hora? Absoluto. ¿En qué ha avanzado en el pensar sobre Dios? He avanzado algunas cosas claves. En algo que no es conceptual, en algo que es mucho más grande que lo conceptual. En que yo tengo tal confianza en Dios que cada vez que me pasa algo difícil, yo lo pongo en las manos de Dios y se me acaba todo el sufrimiento, toda la inquietud. Un
un día sentía un dolor salvaje al hígado, una noche, y desperté con el dolor. Y se me ocurrió la idea, nada de peregrina por lo demás, si tuviera un cáncer al hígado. Y yo dije, lo que tú quieras, Señor, y cuando lo quieras. Y me quedé dormido en absoluta paz, y no me acordé más, al día siguiente no tenía ningún dolor al hígado. No digo que por eso, a lo mejor era otra cosa y yo pensé que era el hígado. Pero así como esas hay 1000 cosas en mi vida, he avanzado en confianza. Vivo en la confianza, vivo seguro, vivo alegre, vivo feliz. ¿Seguro, pero no hay que vivir en el riesgo? Seguro en el riesgo, por supuesto. Yo me jugué por algo y ese es un riesgo, por supuesto. Y en ese riesgo vivo, me jugué por la seguridad. Digo seguro porque me arriesgué a eso, a vivir para Dios. Voy a mostrar la fotografía de alguien que usted conoció. ¿Y qué quiero decir? ¿Qué le viene a usted cuando ve el retrato de este hombre? A ver. Se lo puede mostrar ahí atrás de la cámara. Martin Heidegger. Así se puede mostrar. A ver si la cámara puede mostrarlo. A ver, así. Eso, ahí está. ¿Qué es lo primero que, así como sensación, como experiencia, que le viene cuando ve la fotografía de Heidegger? Bueno, esta fotografía lo muestra muy duro, con una cara muy adusta y medio de mal genio. Era absoluta bondad, Heidegger. Era risueño, muy acogedor, muy simpático. A mí me atendió siempre con un cariño y con una bondad, pero increíble. Bueno, y he contado, no sé si lo conté en la otra entrevista que me hiciste, pero no está nunca de más contarlo. Una alumna mía hacía su memoria sobre Heidegger de licenciatura, ¿no? Se trataba de memoria de doctorado. Y tuvo problemas para entender una parte, era sobre el tema de la muerte en Heidegger en Ser y Tiempo. Entonces tuvo problemas para entender una parte del texto de Heidegger. Entonces me fue a consultar a mí, y ella hablaba perfecto alemán porque había estudiado en la Deutsche Schule, hoy día es germanista, y enseña en la Deutsche Schule. Y me fue a consultar y me dijo, ¿cómo entender esto? Y yo le dije mi parecer. Y no quedó contenta. Entonces yo le dije, escríbele a Heidegger. Heidegger tenía 82 años, y le escribió una carta a Heidegger, y a los 15 días tenía una respuesta de Heidegger. Liebes Fräulein Valenzuela. 2 páginas, escritas a mano, donde subrayaba con rojo las cosas importantes. Bueno, eso es una bondad, una delicadeza. A una niñita de 20, 22 años, que hace una memoria de licenciatura, en un país subdesarrollado y en la provincia, este señor de 82 años se da tiempo para contestarle a vuelta de correo. ¿Y qué piensa usted de todos estos estudios, estos vapuleos que han surgido contra Heidegger, incluso de un chileno que lo conoció o que fue alumno, no sé si... Y amigo mío, Víctor Faría. ¿Qué piensa usted de los ataques que han surgido frente a la figura de Heidegger? Tiene en parte razón, porque Heidegger adhirió al nacionalsocialismo, creyó en esa posibilidad, pero debo añadir que muchos creyeron en esa posibilidad, incluso entre los judíos y entre los comunistas. En el gran referéndum del año, creo que fue el año 33 mismo, en que se hizo un referéndum para poner en cuestión la entrega de ciertas cosas que se habían entregado en la Primera Guerra Mundial a los franceses, votaron por la idea de Hitler todos los comunistas, oficialmente, lo declararon, y todos los judíos. Porque se creía en ese tiempo que esto que decía en Mein Kampf, en mi lucha, ¿no?, de anti-judaísmo, era una cosa externa que no iba en la realidad a cumplirse. Entonces, yo creo que Heidegger, en ese momento, como muchos alemanes, creyó en la posibilidad de aprovechar este movimiento que era maravilloso. Piense usted que una juventud estaba dispuesta a dar su vida por la patria, y se jugaban enteros por la patria. No puede haber nada más grande en el mundo, ¿no? Después de Dios que la patria son los demás. Y había una cosa bella, y Hitler acabó con la desocupación y dio trabajo a los alemanes. Así que yo le perdono eso, pero duró un año nomás. Fue el año 83 al 84. El 84 Heidegger tiene que dejar su rectorado porque el Ministerio de Kultus, que se llama en alemán, que es de educación, le niega poner en la facultad de medicina a un judío que Heidegger proponía.
Y Heidegger había firmado el decreto en que nombraba decano de esa facultad a un judío. Se lo rechaza el ministerio y Heidegger se retira. ¿No hay en esta búsqueda de los secretos de la vida privada de los gigantes una especie como la idea de siempre derrumbar ciertos mitos o tratar de buscarle lo pequeño a aquello que es grande, ¿no? O empequeñecer lo grande? Si somos todos grandes y pequeños, también Heidegger tenía pequeñeces. Haberse ido, cuando estaba en Marburg, a visitar a su pieza, porque tenía una pieza arrendada, a Hannah Arendt, que era una alumna, es una pequeñez, por eso no se hace. Ningún profesor va, y sobre todo a aclararle su amor. Entonces, fue una pequeñez. Yo le perdono sus pequeñeces por la grandeza que tiene. ¿Cuál es la grandeza, la mayor grandeza, valga la redundancia, de Heidegger? Posiblemente el más grande filósofo de nuestro siglo, del siglo XX. Y su grandeza es que transformó totalmente el pensamiento metafísico, lo dio vuelta a la metafísica. Si tuviera que usted explicarle a un niño o un joven, así, sintéticamente... ¿En qué consiste esa dada vuelta? ¿En qué consiste esa dada vuelta? Esa gran Verónica metafísica. Se lo explico perfectamente. Toda la metafísica nace después de Sócrates y nace con Platón, cuando se pregunta a Platón, ¿qué es cualquier cosa que es? Fíjate, ¿qué es cualquier cosa que es? A esas cosas que son, las llamamos entes. ¿Qué es el ente? No en tanto que es tal cosa, por ejemplo, un vaso o una foto, sino ¿qué es el ente en tanto que es ente? Por allí, por donde es ente, se dice en griego. Ti, to, on, ge, va a decir Aristóteles, on. ¿Qué es el ente? Por el lado por donde es ser, es ente, tiene ser. Y entonces, ¿qué hacían los filósofos durante toda la metafísica? Ponían al ente delante, a los muchos entes, y decían, pensemos qué es lo que tienen de común todos los entes. Y lograban un concepto, que el concepto de ser, que sería lo que tienen de común todos los entes. Entonces el ente... Es una abstracción a partir de los entes. Exactamente, a partir de los entes. Tiene que tener los entes primero. Y teniendo los entes, busca qué es lo ente de los entes. ¿Entienden? Lo ente es el ser de los entes. Claro. Bueno, entonces Heidegger dice, muy bien. No lo dice así, generalmente las cosas más importantes no las dicen los filósofos, pero está subyacente. Y ahí está el interés de estudiarlo, porque uno descubre lo subyacente. Entonces lo que voy a decir ahora es un descubrimiento mío. Heidegger dice lo siguiente, para que yo pueda poner los entes delante y buscar lo que es lo ente de todos esos entes, y no lo que tienen de particular cada uno, tienen que estar los entes delante. Y para que los entes estén delante, tengo que haber conocido previamente el ser. Porque los entes son entes por el ser. Entonces yo no tendría entes delante, no sabría que esto es un ente, si no conociera el ser previamente. Antes de todo ese trabajo la metafísica. Entonces Heidegger dice, vamos al fondo en que se funda la metafísica. Esa comprensión del ser que es constitutiva del ser humano. Y entonces el ser humano se llama Dasein. En lo abierto al ser. Y abierto significa que está en contacto con el ser. Con el ser, no solo con los entes. Un profesor de filosofía norteamericano que entrevisté aquí, Dreyfus, habla de ser en el mundo refiriéndose al Dasein. ¿Es correcta esa No, hay que decir estar en el mundo. Porque usted no dice ser en esta casa, estoy en esta casa. Estamos en esta sala. Primero eso. Y obvio que el estar en el mundo es uno de los puntos esenciales de Heidegger. ¿Por qué? Porque el Dasein, o sea, ese ente, que es el ser humano, que está en el Da, en lo abierto del ser, y ahí se constituye, está fuera de él, ha salido de él, es extático, ese ente que está fuera de él, por estar fuera de él en el ser, tropieza con todas las cosas que son, o sea, con todos los entes. Y este tropiezo con los entes, este horizonte que se abre para que los entes comparezcan, se llama mundo. Entonces el hombre está en el mundo. Está siempre en el mundo. Siempre. Y cuando deja de estar en el mundo está muerto. Decía Unamuno, se imaginaba a un hombre que se le iban yendo todas las cosas lentamente y se iba quedando solo, sin nada. Y ese momento es el momento en que se muere, cuando se quedó sin nada. Ya no hay hombre. Usted en este capítulo del libro Heidegger subiría un capítulo bellísimo, se llama Heidegger y la escucha del silencio originario. Sí. Y aquí vamos como casi un poquito más allá del ser aparentemente. A ver, ¿a qué se refiere usted cuando habla de silencio originario? El silencio originario es
ese silencio que es previo a todo silencio secundario, ya. ¿Y cuál es el silencio secundario? Que se produce después de cualquier cosa sonora. Suena mi palabra, por ejemplo, silencio. Y sigue después sonando la palabra, silencio. Son silencios secundarios. Pero hay momentos muy raros en nuestra vida. Yo lo experimenté en las orillas del lago Yanquihue una vez, en que caminaba por la orilla del lago Yanquihue, por un camino, o sea, a cierta distancia del lago, pero cerca. Y no oía nada. ¿Entiende usted lo que es nada? De repente, vi a lo lejos en un potrero una vaca y sentía como arrancaban el pasto al comerlo. Era el único ruido. Y después volvió el silencio. Bueno, ese silencio no es una nada. El silencio se escucha. Porque ¿cómo sé yo que hay silencio? No lo sé por la vista, no lo sé por el olfato. Lo oigo. Y lo que escucho ahí es la nada de entes sonoros. Pero esa nada de entes sonoros es un horizonte de silencio que es el ser mismo. Ahí oigo el silencio. ¿Es como el ser que envuelve todo? ¿Es como el ser que está en todas las cosas. Cuando el oído se tropieza con él a través del silencio. Porque todo lo que suena es un ente sonoro. ¿Ese silencio está a lo mejor en el amor, por ejemplo? En algunos momentos del amor sí está. Y en los grandes momentos de la vida hay silencio, no sé si ha fijado usted. Nos quedamos en silencio. Cuando se muere alguien nos quedamos en silencio. Y entonces la filosofía, ¿qué sería? Frente a ese silencio, que interpela la filosofía, así lo entiendo yo. Es como un silencio que interpela el pensar. ¿Cómo responde la filosofía a ese silencio? ¿No habría que responder con otro silencio como lo hacen los orientales o los budistas? Sí, sin duda. Pero ese silencio de los orientales no es una nada tampoco. El silencio que hace el hombre en su corazón es el silencio que acoge el silencio total. O sea, en el fondo está acogiendo al ser. Y es la forma más radical de tocar el ser. Es esa. Porque ahí no hay ente solamente. Está el ser mismo sonando, digamos, al revés, ¿no? Dejando de sonar en el silencio. Pero está audible el ser. Si comparamos con la vista tiene un horizonte visual dentro del cual aparecen las cosas visibles. Ese horizonte visual siempre es muy amplio, pero está lleno de cosas. En cambio, en el oído, el horizonte auditivo es el silencio y no tiene nada dentro. Es la diferencia con la vista. Y por consiguiente yo creo que la forma más radical de conocer el ser es oírlo. En el silencio. Heráclito dice en ese fragmento que también usted comenta, no a mí sino al logos oyendo. ¿Cómo es ese? Claro. No a mí, sino al logos escuchando. Sabio es decir junto con el logos que todo es uno. Ukemu, ala tu logu, acusantas, como logein, sofonestin, quien panta einai. ¿No? Es el fragmento 50. Qué notable que el albor de la filosofía sea oír no al filósofo, sino a algo que viene detrás, ¿no? Claro, no importa nada lo que dicen los no importa nada lo que digo yo, no importa nada lo que dice Heidegger, lo que importa es a dónde está indicando Heidegger, dónde está indicando su virtud, lo que están mostrando, o lo que están señalando en otra forma que no es visual, señalando gustativamente. Qué maravilla, qué hermoso. La poesía también se acerca y se ha acercado fuertemente al silencio. ¿Cuál es la diferencia de cómo la poesía responde al silencio a cómo la filosofía responde a ese silencio originario? Se lo digo. Ambas surgen del silencio originario como una, yo diría, inspiración, algo que viene de fuera de nosotros. Ambas. Pero la poesía canta, o sea, proclama la grandeza y la belleza, el esplendor de eso que está escuchado, y la filosofía lo piensa. Son dos actitudes distintas. Una es cantar es proclamar. ¿Y no debe ir el filósofo, la filosofía, después de toda su historia, a dar ese salto mortal y comenzar a cantar como lo hizo Heidegger al final, que empezó a escribir unos poemas o acciones de gracia, y dar el salto? Claro, pero eso sería poesía, y la poesía está perfecta. O sea, como primer paso para la filosofía, la poesía muchas veces llega más hondo a la realidad, la toca más.
Esa palabra de Neruda yo la encuentro gigantesca. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y mire qué ritmo tiene, ¿eh? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Eso es musical. Ajá. Y además todo lo que está diciendo, estás como ausente. ¿Y la filosofía no tiene que ser musical también? ¿No debiera ser musical? No, eso es canto. La filosofía debe ser pensar. Y el pensar es tratar de unir las cosas. Pensar es logos. Unir esto con lo otro y ver las conexiones, y ver las estructuras, y ver la totalidad, lo que une todo. Esa es la filosofía. Y el gran tema de la filosofía siempre es el ser. Donde hay filosofía hay pregunta para el ser. ¿Qué es el hombre? Antropología. ¿Qué es tal cosa? Si usted tuviera que responder, y esta es la última pregunta en una conversación que debería quedar abierta, porque dejémosla es muy abierta. apasionante, pero ¿qué es el hombre? Si usted tuviera que responderle a alguien en un juego, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos? Absoluto misterio. Somos una abertura abierta a algo que reúne todo. Es una abertura que sin embargo tropieza en última instancia con un límite y ahí se acaba el abrir y queda lo cerrado, lo oscuro, el misterio. El hombre, si pudiéramos decirlo en una frase, es el habitante entre lo sabible y el misterio. Y cuando el hombre llega a lo más hondo de sí mismo, lo que más experimenta es la frase de Sócrates: solo sé que no sé. Jorge Eduardo, bueno, yo te agradezco muchísimo esta conversación y siempre es apasionante y riesgoso volver a conversar contigo. Muchas gracias. Gracias.